Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a esta segunda hora de culto de celebración del Señor. Les invitamos, sean todos bienvenidos, a los amigos presentes y a los que nos escuchan y nos ven a través de la plataforma de las redes sociales. Solicitamos por favor a los moderadores hermanos que nos vemos grabados. Solicitamos a los hermanos de edad que por favor apaguen los micrófonos de los participantes por vía Zoom. Y seguidamente vamos a dedicar esta hora y media a nuestro Padre Señor, a través de nuestro Hijo amado. Les pido que se pongan de pie, por favor, entre reverencias. Amadísimo Padre, poderoso Señor, te damos gracias por este día que nos has permitido estar aquí presentes. Te dedicamos, Señor, este momento. Gracias te damos también, Señor, por la primera hora que ya tuvimos, que fue muy bendecida la información, Señor, por nuestro predicador, hermano Marco. Te damos gracias, Señor, también por nuestra iglesia. Gracias por nuestro pastor, Señor, por la vida de los pastores, niñas. Gracias por todos los hermanos presentes y los que están por venir, Señor. Permítele poder llegar con bien. Y si no, que puedan conectarse mediante cualquier red social. Te encomendamos, Señor, este día y te damos gracias por nuestras vidas, por nuestros trabajos, por permitirnos seguir, Señor, con salud. Y gracias por permitirnos utilizar todos los recursos que el mundo ofrece para poder diseminar tus palabras, Señor. Te damos gracias en el nombre de Dios amado Jesús. Amén. Como siguiente punto tenemos los signos de nuestro binario. Dios les bendiga, queridos hermanos. Así puestos en pie, preparamos nuestros corazones para exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Qué maravilloso encontrarnos hoy nuevamente en este lugar. Me dice su palabra. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a entonar el himno número 212, titulado La tumba le encerró. Dice su palabra en Lucas 24, 2 y 3. Hallaron removida la piedra y entrando no hallaron el cuerpo. Sí, nuestro Señor vivo está. Entonamos al Señor este himno con gozo en nuestros corazones. El seguro y muerto Cristo dice, y me llama, siempre me expresaba, el Señor, su Señor.
Aleluya. Nuestro Señor resucitó. Y qué hermoso, porque nosotros exaltamos a un Dios que vive por los siglos de los siglos. Él fue siempre y será siempre. El himno número 235 se titula A Cristo coronado. En la palabra del Señor encontramos en el libro de Apocalipsis 4:10, adoran al que vive por los siglos de los siglos. Nosotros también en esta mañana exaltamos el nombre de nuestro Señor. El signo de y bendecida por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, de triunfante será, glorioso vencedor. El triunfo consumó y por su muerte renovó su grande amor venció. Señor, alabanzas proclaman los triunfos de la Dios. A eso será, Señor de la nación, aleluya. La palabra del Señor nos enseña desde los primeros profetas, hablaron de nuestro Señor Jesucristo, hablaron de su padecimiento en la cruz, hablaron de su sufrimiento, pero también hablaron y profetizaron de su resurrección maravillosa y gloriosa. Vamos a entonar un canto titulado Cristo vivo está. Entonamos al Señor con gozo en nuestro corazón. Alegrémonos en el Señor. Aleluya. Cristo vivo está. Triunfó sobre la muerte, al sepulcro el venció. Vivirá por siempre. Vivo está. Vivo está. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. El pecado ha
rogaje para darnos libertad. El Cordero ha vencido, vivo está, vivo está. Maravilloso, consolador es Él, nuestro eterno Padre, es el príncipe de paz. Jesucristo ha vencido, vivo está, vivo está. Aleluya, Cristo vivo está. Sobre la muerte, al segundo venció, y vivirá por siempre. Vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. Nuestro Dios, Jesucristo, vivo está. Como siguiente punto tenemos la lectura bíblica con el hermano Hugo Rivera. Nos va a leer de las santas palabras el libro de Juan, el capítulo 20. Adelante. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a leer el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 20, la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, viendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado a un Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles:
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes permitiereis los pecados, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, se les son retenidos. Incredulidad de Tomás, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Alabado sea nuestro Señor. Él vive con nosotros. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Como siguiente punto tenemos la lectura de un poema a cargo del hermano William. Nuevamente la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Este poema, escrito por nuestra hermana Aneida Castellón, se titula La resurrección de Jesucristo. Aquella tarde tenebrosa, en la cruenta y dura cruz, por salvarnos fue que Él sufrió, y la vida eterna nos dio Jesús. Pues tenía que pasar por la muerte solamente para darnos. Ahí estuvo en el sepulcro inerte y resucitó al tercer día. Se levantó. Cristo ha resucitado. En la cruz la muerte venció para perdonar nuestros pecados. Su preciosa y pura sangre Él venció. Gloria y honra a aquel que vive y al que por siempre reinará. El que a Cristo hoy recibe vida eterna en el cielo gozará. El Señor Jesucristo añada bendición a cada uno de nosotros.
Amén. Como siguiente punto, la lectura de la información de los proyectos. Les invitamos a estar pendientes porque la serie completa de las 7 palabras del Señor Jesucristo próximamente será compartida en nuestro canal de YouTube. Si ustedes recuerdan y estuvieron presentes, han sido en directo, ahora van a poder estar en YouTube. Les motivamos volver a disfrutar la serie completa y compartirla con nosotros. El segundo punto, les invitamos al primer evento de Dama, que será de manera presencial y está programada para el sábado 23 de abril con un horario de 3 p.m. a 4:30 p.m. con el tema Diles que les amo. Versículo clave, Juan 3:16. Evento totalmente gratis. Este es para el sábado 23 de abril. Como tercer punto, los invitamos al dispensario médico gratuito mensual que se realizará el sábado 30 de abril en un horario de 7 a.m. a 1 p.m. Contaremos con las siguientes atenciones: medicina general, nutrición, odontología, medicamentos totalmente gratis. Para más información pueden llamar a la hermana Mirna Vázquez, teléfono 9992-5276, o a la hermana Ana Castillo al 9477-2772. El siguiente punto, el viernes 29 de abril tendremos nuestros devocionales mensuales del mes de abril en los siguientes horarios: 7 a.m., 9:30 a.m., 12 meridiano y 3 p.m. Y el cierre de nuestro culto de oración a las 6:30 p.m. Les invitamos a que se conecte y comparta el enlace. Siguiente punto. En conmemoración del 12º aniversario de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, celebraremos nuestro primer ciclo de conferencias del año 2022, del 1 al 15 de mayo, con el tema Contiende por la fe que nos ha sido dada. Texto clave, Judas, capítulo 1, versículos 3 a 4, y Judas, capítulo 1, del 20 al 25. Es un estudio exegético de las epístolas, 1 Pedro, 2 Pedro y Judas. Con el conferencista invitado, el pastor Daniel Ponce. Las conferencias se llevarán a cabo en nuestro templo en construcción en el Chimbo, Santa Lucía. Inician el domingo 1 de mayo en las jornadas de 9 a.m. y 11 a.m. y se retoman las conferencias de martes 3 a sábado 7 de mayo de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. la primera conferencia y de 7 p.m. a 8 p.m. la segunda conferencia. Luego el domingo 8 de mayo en las jornadas de 9 a.m. y 11 a.m. y se vuelven a retomar el día martes 10 al sábado 14 de mayo de 5:30 a 6:30 p.m. la primera conferencia y de 7 p.m. a 8 p.m. la segunda conferencia. Culminando el domingo 15 en las jornadas de 9 y 11 a.m. Tendremos transporte y atención a los niños. Los hermanos que necesiten transporte durante los ciclos de conferencias pueden anotarse en la mesa de instrucciones o llamar a la hermana Mirna Moncada al teléfono celular 9579-4410. Venga e invite a otras personas. Esa es la información de los hermanos. Como siguiente punto tenemos la ofrenda y va a orar por la ofrenda el hermano Hugo Rivera. Adelante. Hermanos, buenos días. Pongámonos de pie, por favor, para orar por las ofrendas y diezmos y que den la bendición de Dios. Oremos. Oh Padre Celestial, grande tú eres, grande tu misericordia. Y te alabamos y honramos y glorificamos tu nombre. Grande tú eres, no hay más grande que tú, Señor, creador del cielo y de la tierra. Venimos ante ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
con mucha humildad, pidiéndote a ti que bendigas estas ofrendas y estos diezmos que ponemos aquí, Señor. Yo sé que tú no necesitas nada, pero yo estoy en obediencia a ti, Señor, en agrado para ti, Señor. Gracias, Señor, te damos y también te pedimos, Señor, que tengas misericordia como has tenido con nosotros, con los mismos, con las personas que no tienen alimentos ni trabajo, Señor, que necesitan de cualquier cosa que no solo sea material, sino que también amor y de ti, Señor. Te pedimos que mediante tu Espíritu Santo nos guíes y nos enseñes a quién compartir tu palabra para poner la semilla que tú has montado. Gracias te damos, Señor, y con mucha gratitud te ofrecemos los diezmos y ofrendas. También, Señor, te queremos pedir por la paz mundial, por el problema que está en Ucrania, Señor, tú tienes el control de todo de los hijos. Te pedimos, Señor, por tu bendito pueblo de Israel, que los proteja y los cuide en estos momentos. Todo esto te lo pedimos en agradecimiento y humildemente en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, pues en pie, hermanos, vamos a entonar el himno número 222, titulado Porque Él vive. Es un himno maravilloso. La palabra del Señor nos enseña en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y qué hermosa esperanza y promesa de Dios. Él vive, nosotros también viviremos. Tenemos eso. Precioso. Dios asumido preso, eres así nacerá tu resucitó, porque el libre no te permanece, porque seguro estoy, porque yo sé que el futuro es y que la vida vale porque vive hoy. Ya desperté, aunque no me precioso que Dios cuando recibe al Salvador y dígate a gozar. Porque Él vive, no te perderá, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que tu futuro es y que amaré todo que vive hoy.
Los siguiente punto tenemos la segunda lectura bíblica en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 6, cargo del hermano Hugo Rivera. Gracias. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, como siguiente punto tenemos el mensaje a cargo del hermano Ronald Morel, la segunda parte de la resurrección del Señor Jesucristo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Me alegra volverles a ver. Espero que hayan disfrutado toda la semana y que también hayan sido parte de esos puntos especiales que la iglesia programó para la semana. Han sido de mucha bendición para todos nosotros. Es importante recordar por todo eso que el Señor Jesucristo pasó, porque al ver cada una de esas palabras que el Señor manifestó, esas frases que el Señor manifestó en el momento que estaba siendo crucificado, nosotros podemos darnos cuenta de su amor, de esa misericordia y sobre todo de esa consideración que el Señor tuvo para nosotros, los que el día de hoy estamos reunidos aquí. Porque a pesar de que en ese momento los beneficiarios directos fueron los discípulos y los seguidores del Señor Jesucristo, a raíz de eso es que a nosotros ha llegado la verdad de la salvación y en nosotros el Espíritu Santo ha despertado esa convicción que nos permite creer en el Señor Jesucristo, creer en su obra y creer también en su resurrección. Y es por eso que el día de hoy estamos acá, estamos congregados, reconociendo
que tenemos un Dios misericordioso que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros estamos incluidos ahí, gloria a Dios, porque hemos creído en Él. Hemos creído que el Señor Jesucristo vino a cumplir esa misión expiatoria, que Él, por medio de ese sacrificio, pagó por los pecados que nosotros hemos cometido, y que por causa de ese pago de un Cordero de Dios, enviado por Dios, un ser totalmente santo y justo, es que nosotros podemos ahora tener justicia frente a Dios, porque Él nos transfiere su justicia a nosotros. Nosotros tenemos una justicia imputada de parte del Señor Jesucristo hacia nosotros, y por eso es que ahora nosotros tenemos paz y comunión con Dios. Sin el Señor Jesucristo nosotros no lo hubiéramos podido lograr. Y si el Señor Jesucristo no hubiera ido a esa cruz y se hubiera enfrentado a la muerte, y si el Señor Jesucristo no hubiera estado en esa tumba y hubiera vencido en la muerte, nosotros no tendríamos esa posibilidad de encontrar paz y comunión con Dios. Hermanos, les invito a que antes de que comencemos con este mensaje, pues lo pongamos en las manos del Señor y que sea el Señor quien nos ayude a poder entender su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, venimos agradecidos porque nos has permitido tener una mañana preciosa en donde nos hemos dado cuenta que tu misión fue cumplida en su totalidad, que tú no dejaste nada por fuera, que todo lo que en los libros proféticos, en los libros poéticos y en la ley estaba escrito sobre ti se cumplió, y que eso nos da a nosotros una certeza y una esperanza de que hemos confiado en el único Dios verdadero y en el único Redentor. Eso nos da a nosotros seguridad de que con el cumplimiento de ese sacrificio en la cruz del Calvario y tu resurrección, nosotros podemos descansar en ti y en tu justicia. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este mensaje para que tú nos ilumines y nos ayudes también a comprender tu palabra por medio del Espíritu Santo. Gracias por todo, por los hermanos que están el día de hoy acá. Los ponemos en tus manos a ellos, Señor. Tú conoces cada una de sus inquietudes, sus necesidades y sus luchas. Y sabemos que contigo de la mano nosotros ahora tenemos en quien descansar. Ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos, hermano. En la jornada de las 9, nosotros estuvimos compartiendo la primera parte. El tema central de los mensajes de hoy es la resurrección del Señor Jesucristo. La primera parte fue el cumplimiento profético de esa resurrección. Pudimos ver en la mañana cómo existe una verdad indudable e innegable de que la palabra de Dios se cumplió en su totalidad cuando el Señor Jesucristo realizó toda su obra redentora y también cuando el Señor Jesucristo venció a la muerte y resucitó. Ahora, en esta segunda jornada, vamos a meditar sobre el impacto que la resurrección del Señor Jesucristo tiene sobre la iglesia, entendiendo que la iglesia somos nosotros, somos parte de la iglesia de Cristo. Recuerden que un día hablamos de eso, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo y Él nos salvó. Y fuimos bautizados por el Espíritu Santo y ahora somos parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Pues la resurrección del Señor Jesucristo indudablemente tiene un impacto directo sobre el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Es importante conocer esto y en este mensaje vamos
a procurar percibir ampliamente el inmenso poder de Dios, porque creer en la resurrección es creer en Dios. Y si sabemos que Dios existe y que Él creó el universo y que Él tiene poder sobre todo, y por consiguiente tiene poder también para levantar los muertos, entonces nos damos cuenta que Él es digno de nuestra fe y nuestra adoración. Solo Él, solo Dios, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. Primera de Corintios 15, 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando aquí la palabra dice sórbida es la muerte en victoria, en otras versiones lo podemos encontrar un poco más claro que significa esto: la muerte ha sido devorada por la victoria. Al resucitar al Señor Jesucristo de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. Gloria a Dios. Entonces comenzaremos, en primer lugar, haciéndonos una pregunta: ¿cómo impactó la resurrección del Señor Jesucristo a la iglesia? Me imagino que todos tienen una idea de cómo impactó, ¿verdad?, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero hoy vamos a sustentarlo con algunos versículos bíblicos. En primer lugar, es importante hacer una observación: que tanto la obra del Señor en la cruz del Calvario como su resurrección causó un impacto que no solo incumbe e incluye a la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre el impacto en la iglesia, pero el impacto que causó el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección no solo incluye a la iglesia, sino que también involucra a toda la humanidad. Porque recuerden, no toda la humanidad es parte de la iglesia. Los únicos que somos parte de la iglesia somos los que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido redimidos por Él. Entonces, ¿pero qué? ¿Qué sucede? La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo también le incumbe a toda la humanidad. También trasciende el ámbito espiritual y también el ámbito celestial. O sea, podríamos entonces decir que a la iglesia, a nosotros, nos produjo vida eterna. Ese sacrificio nos produjo vida eterna. Esa muerte y resurrección del Señor Jesucristo, gloria a Dios, a nosotros que hemos creído, nos produce vida eterna. Pero a los incrédulos les produjo el juicio de la ira de Dios. A Satanás y sus demonios, viéndolo desde el ámbito espiritual, eso les produjo. El sacrificio del Señor Jesucristo y su resurrección les produjo condenación. La condena de ellos ya está definida. Y al cielo, porque dijimos también que el ámbito celestial afecta esto, pues al cielo le produjo victoria, majestad y gozo para darle todos los honores al Cordero inmolado, al Rey de Reyes, Señor de Señores, y también a sus santos, que somos nosotros, los que fuimos rescatados por la cobertura de su gracia redentora. Hoy, hermanos, vamos a centrarnos solo en el impacto que causó en la iglesia, y lo hemos tratado de resumir o condensar en 10 efectos claves que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo produjo en su iglesia. En primer lugar, la resurrección
del Señor Jesucristo produce el establecimiento de la iglesia de Cristo. Nuestro Señor dijo que Él mismo edificaría a su iglesia. Sin la resurrección del Señor Jesucristo, no existiría la iglesia de Cristo. Vamos a ubicarnos en Mateo 16. Y vamos a leer del versículo 13 al 18. Mateo está en el Nuevo Testamento, para los que no saben. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí el Señor está diciendo a Pedro, todos los discípulos están sirviendo de testigos, que sobre esa verdad, esa roca que dijo Pedro, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que sobre eso el mismo Señor Jesucristo iba a edificar su iglesia. Esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio es que el Señor Jesucristo es el Cristo, es el Mesías, es el elegido por Dios para salvarnos. Y es el Hijo de Dios también. Entonces, en base a esa verdad, el Señor Jesucristo le estaba diciendo, voy a edificar mi iglesia. Él. ¿Quién edificó la iglesia? El Señor Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya dijimos en la primera jornada que el Hades para los judíos es la muerte. O sea, la muerte no prevalecerá contra ella. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo iba a obtener la victoria sobre la muerte. Y esa misma victoria nos la iba a transferir a toda la iglesia. Y es la esperanza viva que nosotros tenemos en nuestro corazón. El día que nosotros seamos llamados a la presencia del Señor, vamos a disfrutar de vida eterna, no de un destino fatal que es la muerte eterna en el infierno con Satanás y todas sus legiones de seguidores. Entonces, el Señor Jesucristo aquí está confirmando que Él iba a edificar la iglesia. Sin la resurrección del Señor Jesucristo, Él no hubiera edificado la iglesia porque no hubiera vencido lo que dice aquí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo no hubiera obtenido la victoria sobre el Hades, que es la muerte. El Señor dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. En otras palabras, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y la muerte no me va a detener. Ni su muerte, o sea, la muerte del mismo Señor, ni nuestra muerte. Jesús estaba diciendo, yo voy a morir, pero voy a resucitar. La muerte no va a detenerme y voy a edificar mi iglesia. A lo largo de las edades de la iglesia de Dios, la iglesia se ha sostenido, se ha mantenido ese remanente triunfal que está vivo y que también tiene el bienestar de contar con la salvación del Señor Jesucristo. Nosotros somos parte de eso, hermanos. Tenemos que estar gozosos y agradecidos con el Señor. La iglesia vive en la actualidad a pesar de ese ataque constante de la apostasía, la falsedad, la distorsión y el engaño que imprimen en las personas todos esos agentes que son enemigos de la verdadera doctrina de Dios. La iglesia vive porque es sustentada por el poder de la resurrección. O sea que la resurrección influyó directamente en el establecimiento de la iglesia de Cristo. Tenemos que tener pendiente eso, ¿no?
Sin la resurrección del Señor Jesucristo no habría iglesia. En segundo lugar, otro impacto de la resurrección del Señor Jesucristo para la iglesia es que confirma a la iglesia que el Señor Jesucristo es Dios. O sea, el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. No hay mayor prueba que su resurrección de los muertos para indicar la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Porque solo Dios puede dar vida y solo Dios puede conquistar la muerte. Vamos otra vez a Mateo 16. Esta vez nos vamos a concentrar en la afirmación de Pedro. En el 16:16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, y oigan esto, el Hijo del Dios viviente. El Señor mismo le permitió a Pedro ahí reconocer la deidad de Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente tenía que ser la misma materia del Dios, del único Dios verdadero. ¿Y quién era ese? El Señor Jesucristo. Aquí Pedro estaba revelando la deidad de Cristo y estaba haciéndolo frente a todos los discípulos. Todos ellos estaban viendo quién era realmente esa persona que estaba frente a ellos. Muy claramente podemos deducir que una vez resucitado el Señor Jesucristo, cuando ellos lo vieron nuevamente, ya no volvieron a tener duda que habían estado parados frente a Dios, que era el mismo Dios encarnado en su Hijo, y que el Señor Jesucristo no mentía cuando dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 14:9 podemos ver esta afirmación. Jesús les dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Los discípulos dieron testimonio de la deidad del Señor Jesucristo. Ya mencionamos a Pedro, que en nombre de todos los discípulos dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también los otros discípulos son mencionados en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, cuando Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios. Cuando Mateo dijo, Él es Dios con nosotros. O cuando Marcos dijo, Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. O cuando Lucas dijo, Él es el Hijo de Dios. Pero no hay mayor confirmación de la deidad del Señor Jesucristo que la manifestada por el mismo Dios Padre, cuando en el momento del bautismo del Señor Jesús, Él manifestó, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso está en Mateo 3:17. Entonces, hermanos, el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó, a nosotros nos confirma que todo lo que habían dicho estos personajes bíblicos y el mismo Dios Padre es cierto. Jesucristo es Dios. También, en tercer punto, la resurrección ayuda a concretar el plan de salvación de Dios. ¿Beneficios a la iglesia? Claro que sí. Sin la resurrección, hermanos, el plan de salvación no estaría totalmente redondeado. No existiría el argumento para que nosotros como Iglesia de Cristo hubiéramos creído con la fe y con la convicción que lo hemos hecho. En Romanos 4 descubrimos una verdad maravillosa sobre la cual edificamos nuestras vidas. Vamos a buscar Romanos 4 y vamos a leer del 22 al 25. Dice así,
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí se está refiriendo el apóstol a Abraham. Recuerden, está hablando de Abraham, viene hablando de Abraham, y dice aquí en el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. O sea, nuestra fe también nos es contada por justicia, hermano. Esto es, a los que creemos en que Él, en el que levantó de los muertos a Jesús. Vuelvo a leer aquí. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, sin la resurrección, nosotros no seríamos justificados. El plan de salvación no hubiera sido concretado. Así que es importante ver que cada uno de los aspectos del plan de Dios para salvarnos se cumplió y que el Señor Jesucristo, por haber resucitado, a nosotros nos abrió las puertas para la vida eterna. Interpretemos entonces esta parte. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación, dice el versículo 25. El Señor fue sacrificado por nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir cuando fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué es el pecado, hermanos? ¿Recuerdan el concepto de lo que es pecado? Es la transgresión de la ley de su ordenanza de Dios. Entonces, confirmamos aquí, el Señor fue entregado por nuestras transgresiones o por nuestros pecados, ¿verdad? Y para que Dios nos justificara, para que nosotros ante Dios nos viéramos justos, para que Dios ahora nos pueda ver como hijos suyos, entonces el Señor Jesucristo resucitó. Para que Él tuvo que resucitar de los muertos para eso, para que nosotros fuéramos ante los ojos de Dios vistos sin pecado, ya justos por el Señor Jesucristo. Cuando dice la Biblia, su nombre será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, eso es literalmente lo que el Señor hizo. ¿O no? Claro que sí. Él salvó a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? La iglesia de Cristo. Dios tuvo que resucitar a Jesucristo de los muertos. Gloria a Dios porque lo hizo. Punto número 4. La resurrección da a su iglesia vida eterna. Ya veníamos introduciendo esta parte. El conceder o dar vida eterna depende de la resurrección. Como en Adán todos murieron, así en Cristo todos vivirán. Vamos a ver lo que dice Romanos 5:18. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios, porque ese justo vino y pagó en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó. Y al momento de resucitar y que nosotros hayamos creído en Él, es que nosotros ahora tenemos esa justicia imputada de parte de Él hacia nosotros. Y esa justicia, miren lo que dice aquí, es justificación de vida. Por medio de esa justificación ahora nosotros adquirimos vida. Y es la vida eterna, gloria a Dios.
El Señor ya les había adelantado a sus discípulos que por medio de su resurrección, Él generaría vida eterna. Ahora ubiquémonos en Juan 11 y vamos a buscar el versículo 25. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Entonces la vida eterna depende también de la resurrección. Si Él no hubiera resucitado de los muertos, entonces nosotros no sabríamos que el Padre no estaba contento. Mejor dicho, si Él no hubiera resucitado de los muertos, entonces el Padre no estaba contento con su sacrificio. Y su sacrificio no hubiera sido eficaz. Y no se habrían expiado nuestros pecados, no tendríamos acceso a la vida eterna. Pero el Señor Jesucristo resucitó, gloria a Dios. Todo lo que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento, todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, valga la redundancia, todas se cumplieron, hermanos, todas. Y eso a nosotros nos da la esperanza, la paz y el descanso de saber que hemos creído en el Redentor y que nuestro Redentor vive y que porque Él vive nosotros también vivimos. Gloria a Dios. Punto número 5. La resurrección propició el descenso del Espíritu Santo. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado de la tumba, Él nunca habría ascendido de regreso al Padre. Y Él no hubiera ascendido y nunca, habría enviado al Espíritu Santo. Recuerdan, el Señor Jesucristo, cuando ascendió, le dijo a los discípulos que Él no nos dejaba huérfanos, que Él no nos dejaba huérfanos. Vamos a ver qué dice Juan 16, 17. Ubiquémonos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 17. Dice el Señor Jesucristo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo cumplió su palabra. Él dijo: les conviene que yo me vaya. Y cuando Él se fue, mandó al Espíritu Santo, al Consolador, porque el Consolador está habitando aquí en el mundo ahora, que nosotros nos dimos cuenta que somos pecadores, que nosotros nos dimos cuenta que necesitamos la justicia imputada del Señor Jesucristo para nosotros encontrar paz y comunión con Dios. Por medio de ese descenso del Espíritu Santo es que nosotros ahora estamos libres del juicio, de la ira de Dios, y ahora esperamos un juicio en el donde no va a haber condenación, que es en el tribunal de Cristo. Gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo resucitó y ascendió al cielo y cumplió con su promesa de enviar al Espíritu Santo. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado y ascendido al cielo, otro gallo nos cantaba. Así de sencillo. Estaríamos nosotros viviendo bajo la ley todavía. Y para encontrar comunión con Dios sería muy difícil. El descenso del Espíritu Santo fue fundamental para la iglesia, porque Él nos guía a toda verdad. Oigan todo lo que hace el Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad. Nos recuerda todas las cosas. Él nos coloca en el cuerpo de Cristo. Él se volvió la garantía de vida eterna. Él estableció residencia en nosotros y ahora somos su templo.
Él nos capacita para el servicio. Él nos instruye en la palabra de Dios. Imagínense si el Espíritu Santo, ¿cómo seríamos nosotros? Estoy seguro que no estaría yo predicando ni usted ahí. Usted estaría en otro lugar. El ministerio entero del Espíritu Santo dependía de la resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión. Una vez que Él ascendió, el Espíritu Santo descendió y bautizó a la iglesia. O sea, sin el Espíritu Santo no había iglesia. Gloria a Dios, porque todo lo que Dios hace lo hace en orden y lo cumple. Vamos al punto número 6. La resurrección del Señor Jesucristo lo colocó a la diestra del Padre y de ahí Él puede interceder por la iglesia. ¿Han pensado en eso, no? Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado y hubiera ascendido al cielo, Él no estaría a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No tendríamos abogado. Su resurrección está ligada de manera inseparable a su obra de intercesión, ya que Él presenta peticiones a favor de los cristianos débiles, tentados, e intercede por ellos delante del trono de la gracia. Ubiquémonos en Primera de Juan y vamos a ver el capítulo 2. Primera de Juan 2 y vamos a leer versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, la amplitud de lo que representa el sacrificio del Señor Jesucristo es para cubrir los pecados de todo el mundo. Lastimosamente, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hebreos capítulo 4 y Hebreos capítulo 7 dicen que tenemos un sumo sacerdote misericordioso, fiel, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. Gloria a Dios. El Señor está a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? ¿Tienen conciencia de eso? Si el Señor no hubiera cumplido con su plan de redención, si Él no hubiera resucitado, no tendríamos ese beneficio. Él siempre está a la diestra de Dios y Satanás está acusándonos, pero Él está ahí defendiéndonos. Él es nuestro abogado, es nuestro defensor. Si Él no hubiera resucitado a los muertos, Él no podría haber ascendido. No tendríamos a nadie rogando por nosotros. Y tampoco tendríamos al Espíritu Santo en nosotros, rogando a favor nuestro, con gemidos indecibles. Gloria a Dios porque cumplió con su promesa. Gloria a Dios porque el Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos. Y hemos tenido todos estos efectos a nuestro favor por causa de Él, porque todo lo que nosotros hemos logrado ha sido por causa del Señor. La salvación Él nos la da. Él propició todo para que nosotros fuéramos salvos. Nosotros no teníamos capacidad de salvarnos. No teníamos capacidad de buscar a Dios. Fue Dios quien nos buscó a nosotros por medio de su palabra. Cuando escuchamos su palabra y el Espíritu Santo nos convenció a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, que nosotros pudimos encontrar la verdad y ahora podemos vivir confiados. Punto número 7. La resurrección es crucial para la entrega de los dones espirituales en la iglesia. Hermanos, los dones espirituales son todas esas capacidades divinas que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo da a los cristianos, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. ¿Y para qué sirven estos dones, hermano? Para poder servir en la obra de Dios.
Para eso nos capacita Dios. Para eso envió el Espíritu Santo a ser nuestro capacitador. En Efesios capítulo 4 dice que el Señor Jesucristo ascendió y que después de que ascendió, veamos qué pasó. Vamos a ver Efesios 4 y vamos a leer del versículo 7 al 13. Efesios 4, 7, comenzamos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor Jesucristo ascendió y desde ahí, cuando llevó cautiva la cautividad, Él nos da los dones. Y eso de que subió, dice el versículo 9. ¿Qué es? Sino también que había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. ¿Qué nos está diciendo esto? Cuando algo sube es porque está en otra posición antes, ¿verdad? Una posición baja. Subió porque ya había descendido antes a la tierra y a las partes más bajas de la tierra. El Señor estuvo en un sepulcro, ¿recuerdan eso? Pero el Señor venció la muerte. Él resucitó y por medio de su resurrección es que Él ascendió al cielo y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El que descendió, dice el versículo 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el regreso al cielo. El Señor Jesucristo regresó al cielo y Él comenzó a trabajar y también a operar a través de hombres dotados y dones espirituales para edificar su iglesia. El hecho de que nosotros estamos aquí es porque el Señor Jesucristo utilizó personas para que por medio de la predicación de la palabra de Dios nosotros pudiéramos escuchar las verdades de salvación. Y esas personas que nosotros escuchamos y que nos acercaron a Dios, esas personas que nosotros escuchamos y que fueron utilizadas por el Espíritu Santo, y que cuando ellos hablaban, el Espíritu Santo nos estaba conmoviendo a nosotros y convenciendo. Esas personas no estaban ahí por casualidad. Ellos habían sido dotados por el Señor Jesucristo con esos dones para que ellos pudieran hablarnos a nosotros. Así que, hermanos, procuremos aprovechar los dones que el Señor nos ha dado. Pidámosle al Señor que nos indique qué debemos de hacer en la obra. Porque todo lo que nosotros hagamos en la obra de Dios, hermanos, es para nuestro beneficio en primer lugar y después es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Él nos dio ese don cuando ascendió a lo alto y cuando llevó cautiva la cautividad dio dones a los hombres. Jesús, resucitado de los muertos, asciende al cielo, envía dones espirituales de regreso a hombres dotados para que podamos servir a Dios. Gloria a Dios. Vamos al punto número 8. La resurrección también concede poder espiritual a la iglesia. ¿Cómo comprobamos eso? Bueno, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, 18. Busquemos. Mateo 28, 18.
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora miremos Hechos 1:8. En primer lugar, vemos que toda potestad le da al Señor Jesucristo, tanto en el cielo y en la tierra. Tiene todo el poder y la autoridad. Ahora, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero ¿cuál es ese poder, hermanos? Es el poder espiritual. Es ese poder que está impregnado de el amor que el Señor Jesucristo manifestó en la cruz del Calvario para con nosotros. No es un poder que nos coloca a nosotros en posiciones superiores para poder hacer lo que queramos con los demás porque tenemos el poder de Dios, no. Es el poder del Espíritu Santo actuando a favor nuestro para maximizar nuestros dones y que podamos servir al Señor con efectividad, que podamos ser instrumentos de Dios, que podamos servir tanto al pueblo de Dios como a todo aquel que el Señor ha escogido para que venga a sus pies. Entonces, Jesucristo, una vez resucitado, nos envió poder, el poder que nos da el capacitador, que es el Espíritu Santo, y la autoridad que nos da el mismo Espíritu Santo para nosotros poder sobrellevar toda situación en este mundo y ser útiles en la obra de Dios. Entonces la resurrección nos concedió poder espiritual. También, punto número 9, la resurrección da a la iglesia una nueva posición de bendición. Vamos a ubicarnos ahora en Efesios 1:3. Repito, la resurrección da a la iglesia una nueva posición de bendición. Miremos Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, Cristo está en los lugares celestiales. Ya vimos, está a la diestra del Padre. Y debido a que Él está ahí, Él derrama toda bendición espiritual en nosotros. Miren lo que dice Efesios 2:7. Dice que para siempre derramará las riquezas inescrutables de su gracia y su bondad hacia nosotros. ¿Qué les parece eso, hermano? Las riquezas inescrutables de su gracia. La gracia del Señor, hermanos, es más valiosa que cualquier cosa. Nosotros no podríamos calcularle un valor a la gracia. Es inescrutable, tanta riqueza que tiene, tanto valor que tiene la gracia. Es un valor de trascendencia eterna. Y también la bondad de Dios hacia nosotros, hermanos. Todos los que estamos aquí nos merecíamos un infierno. Todos por nuestras obras nos merecemos el infierno. Pero el Señor Jesucristo nos salvó. Y Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó para que nosotros pudiéramos recibir todas esas bendiciones, porque ahora somos el cuerpo de Cristo y porque Él nos prometió eso y Dios no miente. ¿Creen ustedes que es una bendición inmensa la que nosotros adquirimos por medio de la resurrección del Señor Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Amén. La resurrección, punto número 10. La resurrección muestra a la iglesia que el juicio de Dios será inevitable. Cuando nuestro Señor vino al mundo, la primera vez, Él fue objeto de burla, de escarnio,
de odio. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue humillado. Él permitió que lo trataran de esa manera tan terrible. Hubo gente que dijo que él era del infierno. Otros lo golpearon, lo escupieron, le ensartaron una corona de espinas en la cabeza, le clavaron clavos en las manos y en los pies, metieron una lanza en su costado, lo exhibieron desnudo como un objeto de burla. Pero esa no es la última escena que el mundo tendrá de Jesús. No se equivoque. Él resucitó de los muertos para ser juez. Lo ejecutaron como un criminal y ahora él regresa como juez de todos esos que lo ejecutaron y de toda la humanidad. ¿Cómo de vuelta la moneda, verdad? Miremos qué dice Juan 5, 21 y 22. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga. Pongan atención en esta última frase. Sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora, por medio de la resurrección, hermanos, el Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad de ser Él el juez de toda la humanidad. Todo juicio le pertenece al Hijo. Miremos ahora Juan 8. En Juan 8, Él le dice a los judíos que lo han rechazado en el versículo 26. Tengo muchas cosas que hablar y juzgar acerca de vosotros. El Señor Jesucristo ya sabía el rol que le iba a tocar desempeñar luego de haber resucitado y haber cumplido su misión en la cruz. La resurrección entonces es el acto mediante el cual el Padre designa a Cristo como juez. Ahora, usted puede ver cuántas realidades tan importantes de la fe cristiana no son abiertas en la resurrección de Cristo. Él es resucitado no solo para nuestra justificación, la justificación de los que creemos, ¿no?, sino que también para la condenación de todos aquellos que no creen. Qué triste, ¿no? El Señor Jesucristo a nosotros nos da vida eterna, pero al que no quiso creer en Él, le va a dar condenación eterna. Y el Padre dio testimonio de Él, o sea, del Señor Jesucristo, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y también dio testimonio como el juez mediante su resurrección de los muertos. Una vez que el Señor Jesucristo resucitó, Él se convirtió ahora en el juez de toda la humanidad. Todos los creyentes debemos estar ante el tribunal de Cristo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, y Él estará ahí para probar nuestras obras, para ver si son madera, heno y hojarasca, u oro, plata y piedras preciosas. El apóstol Pablo nos aconseja estar firmes y constantes sirviendo en la obra de Dios, sabiendo que esas obras de justicia serán presentadas ante el tribunal de Cristo. Hermanos, toda obra que nosotros hagamos no son obras de salvación. Toda obra que nosotros hacemos por Cristo, por su iglesia, por su cuerpo, no son obras de salvación, son obras de justicia. Nosotros no hacemos obras de caridad, no hacemos proyecciones sociales. Nosotros hacemos obras de justicia, porque en medio del dispensario médico gratuito que nosotros realizamos, lo que estamos haciendo es sirviendo al Señor. Nuestro principal enfoque es servir al Señor por medio de servir a la comunidad. Nuestro enfoque no es una obra de caridad,
Nuestro enfoque es hacer obras de justicia. Y esas obras de justicia son las que van a ser contadas en el tribunal de Cristo. Cuando nosotros tengamos el comedor infantil, nosotros estaremos haciendo obras de justicia, no es obras de caridad a los niños. Nosotros estaremos acumulando esas obras de justicia que serán presentadas en el tribunal de Cristo. Gloria a Dios. Nosotros vamos a un tribunal donde no hay condenación. En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor son obras de justicia que serán presentadas en el tribunal de Cristo. Gloria a Dios porque tenemos ahora esa gran oportunidad. Gloria a Dios porque tenemos también esa gran esperanza de saber que nosotros vamos a acudir al juez, pero vamos a acudir a un juez que no nos va a condenar. Lástima que mucha gente sí acudirá al juez por condenación. En conclusión, hermanos, sin la resurrección del Señor Jesucristo, el plan de Dios para la iglesia no se habría consumado. Dios estableció un orden de acontecimientos que fue cumplido en su totalidad en cuanto al cumplimiento de la promesa de un redentor, pero está todavía pendiente de aplicar el juicio de la justa ira de Dios para el mundo. Si usted, hermano, todavía no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, este es el momento. Nunca nosotros sabremos cuándo nos va a tocar entregar nuestra vida. Y si no estamos preparados, si no hemos creído, si no hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no mora en nosotros y nos ha bautizado, nuestro destino va a ser enfrentarnos al juicio de la justa ira de Dios. Y Dios es un Dios justo que no permite nada. Toda transgresión será juzgada y será castigada, y el castigo será eterno. A diferencia de otras religiones, el cristianismo posee un fundador que trasciende la muerte y promete a sus seguidores que harán lo mismo. Gloria a Dios. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres o profetas cuyo fin fue la tumba. Como cristianos nosotros sabemos que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. La tumba no pudo retenerlo. Él vive, se sienta hoy a la diestra del Padre. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Señor, venimos sumamente agradecidos porque en tu palabra encontramos tantas verdades esperanzadoras. Gracias, Señor, por esta iglesia. La ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos a todos aquellos que han de venir a agregarse a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser siervos útiles, a poder dar buen uso a los dones que tú nos vas a dar. Ayúdanos, Señor, a poder hacer obras de justicia para que en esta iglesia se manifieste tu amor y tu bendición. Ponemos a todos los hermanos de nuestra congregación en tus manos. Tú conoces sus dificultades, sus luchas, sus inquietudes. Bendícenos. Bendícenos con esa bendición que solo puede venir de ti, de ese Señor que propició todo para que nosotros pudiéramos encontrar paz. Gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Muchas gracias. Como siguiente punto, presentamos a la Escuela Bíblica Infantil que nos presenta el libro de Lucas, el capítulo 24, versículos 5 y 6. Adelante, hermanito.
Bueno, hermano. Finalmente quedamos despedidos, hermano. Dios les conceda llegar bien a sus hogares. Dios les bendiga.